Hermano, pues le damos gracias al Señor en esta tarde por la enseñanza que nos trajo a través del hermano Martín. Y me estaba pidiendo porque muchas de las cosas que habló el hermano Martín pasaron por mi mente, me las pasó el Señor. Y vamos a hacer una oración para empezar en esta tarde pidiéndole a Dios que nos ayude y que nos dirija, porque sin Él nada podemos hacer. Que sea Él el que lo haga todo en nosotros, que lo haga todo para su gloria, para su honra y para la edificación de su pueblo y para la consolación de todos nosotros en Cristo. Padre, te damos gracias, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro. En estos momentos venimos delante de ti pidiéndote que tú nos ayudes, que tú tomes el control de todo lo que vayamos a hacer, que vayas poniendo en orden tu obra en nosotros, que tú vayas, Padre, dándonos un conocimiento claro de tu voluntad y de tu propósito para con nosotros como tu pueblo. Ayúdanos a ir entendiendo cada día más el llamamiento que tú nos has hecho y que podamos, Señor, aprovechar el tiempo buscando una comunión con lo que está escrito para nuestro aprovechamiento. Bendice esta reunión, bendice a los hermanos que están aquí reunidos y los que no se pudieron comunicar también. Bendíceles, sigue dirigiéndonos y ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Que seas tú el que tomes el control de la mente, de los pensamientos nuestros y los sintonice al pensamiento y al sentir de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues tenemos un tema que tiene que ver con lo que habló el hermano Martín, un tema bien sencillo y a la vez pues profundo, porque desde donde se origina todo para nosotros como pueblo, de ahí de este tema que tenemos. El tema tiene dos partes. Primero una expresión y luego una pregunta. La expresión es la luz. Dos palabras, la luz. Y la segunda parte en pregunta, ¿cómo penetra la luz? Se va a hablar de la luz y la pregunta que nos hace es, ¿cómo penetra la luz? Para eso tenemos un verso en Primera de Juan, capítulo 1 y verso 5. Primera de Juan, capítulo 1 y verso 5. Y dice así de esta manera esas escrituras en el nombre de Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de él. Pongan atención lo que nos está diciendo el apóstol. Y os anunciamos, que es lo que estamos tratando de hacer aquí. Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en él. Perdonen si oye un juidito por ahí, es que esta silla parece que le hace falta 3 en 1, Panchín. El juidito que está haciendo la silla cuando me muevo. Pero hay algo aquí que estamos hablando de la luz, el tema, para encabezarlo, y nos dice una pregunta, ¿cómo es que penetra la luz? Porque hay un comentario en esta semana, en la semana pasada, que decía que lo importante no es hablar mucho. La obra de Dios no es hablar mucho. Lo importante es que penetre la luz, que la luz penetre.
pero si no se habla no penetra la luz, porque en la conversación es que viene la luz y la luz viene por el hablar. Y nos lo dice ese verso ahí, por eso puse este verso. Este es el mensaje que hemos ¿qué? Oído. Si lo oyeron fue porque alguien que le habló, le comunicó el mensaje. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en cada reunión que nos reunimos. Como decía la palabra por el hermano Martín, que cada uno de nosotros, a Dios nos ha dado un don, nos ha dado algo de Él, porque a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Por qué se nos dio a todos a beber de un mismo espíritu y no se le dio todo el espíritu a uno solo? No, porque es que Dios es muy amplio y alguien necesitamos que todos tengamos una porción para que sea bien administrado. Y Dios se repartió para que nadie se jacte y que todos tengamos necesidades el uno del otro, que tengamos necesidades los unos de los otros y nos estimemos los unos a los otros. Entonces, hemos recibido un mensaje y hablar de la luz, hermano, no es fácil porque cuando se habla de la luz se habla de Dios. Y cuando se habla de Dios se habla de la luz. Ellos recibieron ese mensaje, ellos aprendieron y conocieron y llegaron a entender que Dios era luz, pero fue a través de un mensaje, de una enseñanza que se le dio, de una predicación que se le dio. Y en ese mensaje, en la envoltura de él, estaba la luz y venía la luz. Por eso es que para estos hermanos, para los apóstoles, los discípulos que se fueron discípulos, que fueron los primeros discípulos que quedaron como un ejemplo en la escritura para nosotros, porque todo se tiene que hacer por ejemplo. Uno trabaja, uno tiene que vivir por ejemplo, dándole ejemplo a los demás, pero en el testimonio mayormente, en la palabra. A ellos y en ellos, las tinieblas que, si usted ve el final de ese verso, dice, el final, no hay y no hay ninguna tiniebla en ellos. Si ellos habían recibido la luz en las tinieblas, ¿qué pasa? Resplandece y prevalece. Y las tinieblas no pueden permanecer, las tinieblas tienen que huir. Donde está Dios de verdad, donde está la luz de Dios de verdad, no pueden haber ignorancia, no pueden haber idolatría, no pueden haber supersticiones, no pueden haber imaginaciones, no pueden haber incredulidades, porque es que la luz, Dios es perfecto. Vamos a mirar aquí un ejemplo de esto que estamos hablando, el mensaje que ellos recibieron. Vamos a mirar un ejemplo aquí. Por el mensaje que oyeron de él. Un ejemplo en las escrituras. En Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 también, y el verso 4. Ese capítulo de Juan, ese verso dice, hablando nosotros del tema que tenemos hoy, la luz, y cómo penetra la luz. Sabemos que es por la predicación, por el mensaje, por la enseñanza que penetra la luz, para que le demos más luz, estemos más atentos a lo que se está hablando, a lo que están enseñando los hermanos, lo que están predicando los hermanos, los que están exhortando los hermanos, lo que están testificando los hermanos. Tenemos que estar más atentos para ver si nos encontramos y nos podemos abrazar
con la envoltura de ese testimonio llamado Jesús, el Cristo. Dice, en él estaba la vida. En la palabra, en el verbo, estaba la vida y está la vida. ¿Y saben qué? Y la vida era la luz de los hombres, pero no estamos hablando de una vida como la vida física que tenemos en este cuerpo. Estamos hablando de un conocimiento dado de Dios, una sabiduría que proviene, su proveniencia es de Dios mismo. Otro ejemplo, vuelvo y le leo el verso antes de dar el ejemplo. En él estaba la vida, en Jesús, en la palabra, en el verbo, el que es el mismo Dios, porque dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vamos a ir viendo unas cosas bien bellas más adelante. Y la vida era la luz de los hombres, el verbo, la palabra. Ahora, si la vida era la luz de los hombres, tenemos que entonces caerle atrás a las escrituras porque nosotros somos de los que indagamos, inquirimos, buscamos, escudriñamos. Perdón. Ahora vamos a mirar aquí en las escrituras, cayéndole atrás a las escrituras, ¿verdad? En las escrituras, la vida era la luz de los hombres. Usted ve lo que es la vida, hermano, que no está hablando de vivir físicamente. Por eso mucha gente no quiere morirse, porque es que ellos no saben lo que es la muerte. Ellos no saben si se van a morir. Bueno, se acabó todo, ¿no? Porque es que la palabra dice que la vida era la luz y la vida es la luz de los hombres. Si nosotros, Dios nos da un conocimiento claro en su doctrina, en su enseñanza, ese conocimiento que Dios nos da es nuestra vida. Es lo que usted tiene que tener y echarle mano a la vida. Por eso dijo Pablo a Timoteo, échale mano a la vida. Échale mano a la vida. ¿Y cómo usted le va a echar mano a la vida? Porque no estamos hablando de esta vida natural. Pero es lo que decía, este es el mensaje que hemos oído de él. Es en el mensaje que viene la vida, que es Dios, que es luz. Las escrituras señalan que la vida era y es la luz de los hombres. Nos está describiendo lo que es la luz. Juan 1, seguimos ahí en Juan, no nos movamos de ahí. San Juan 1, del 6 al 10. Léame esas escrituras, hermana, búsquela y léalas en voz alta. Mismo verso, mismo capítulo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Un minutito que se me olvidó comenzar esto. Amén. Leyó la hermana en Juan 1, del 6 en adelante hasta el verso 10, donde dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Notemos algo, que no sucede nada que en el plan de Dios, en el programa de Dios, en la enseñanza de Dios, en la palabra de Dios, en la obra de Dios. No sucede nada que Dios no lo permita y que Dios no le dé la orden que suceda.
que Dios lo envíe. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿Por qué ya está en el pasado? Porque ese hombre que fue enviado de Dios no lo podemos ver como un cuerpo como el mío, ni el de Juan, ni podemos verlo como Gabriel, ni la hermana Marfa, ni ningún cuerpo aquí presente. Ese hombre es un testimonio, es una enseñanza que envía Dios mediante la palabra. Y si hubo es porque esa enseñanza hizo un trabajo. Hizo su trabajo para que lo cual Dios la envió. Dios envió su palabra en ese testimonio llamado Juan para preparar el camino, para allanar, para enderezar, para poner en orden lo que estaba por quedar recogido en Cristo. Usted sabe que yo he visto muchos programas, mayormente estoy viendo muchos programas allá de Santo Domingo, en la televisor, que se llama La Vida del Campo, y veo cómo ellos meten unas máquinas, porque van a hacer una casita en una loma bien bella, pero no tiene camino para llegar allá. Y veo cómo ellos le meten esas máquinas por esos cerros y van rompiendo ese camino y van rompiendo, preparando camino para llegar a qué, a el lugar de la edificación de esa casa. Ese es el testimonio de Juan, que viene a preparar el camino, porque no puede aterrizar un avión si no hay pista. Y así lo dijo Jesús. Las zorras tienen cueva, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tuvo lugar donde recostar su sien. Es que la mente de Cristo no cabe en todo lugar. Los pensamientos de Dios no entran a cualquier lugar. Tiene que Dios preparar la mente, tiene que Dios preparar el corazón, tiene que Dios preparar la vida de un creyente para entonces él tener comunión con él. Y el evangelio es ordenado. No está regado para que andemos por allí para allá sin saber qué es esto, ni qué es aquello, ni por qué aquello, ni por qué esto. No, tiene un orden. Dios edifica su casa a través de un plano. Usted sabe, cuando usted va a edificar una casa, usted tiene que hacer un plano arquitectural donde se propongan hacer, si las habitaciones son 4, si en los baños son 3, si las puertas son 3 puertas para entrar y salir, y si tiene una sala, si tiene una antesala, si tiene una cocina, si tiene otra área de cocinar. Eso todo se hace por un plano, tiene un orden, no se hace todo a la vez, se va haciendo una cosa a la vez. Y la palabra va haciendo ese trabajo en nosotros, una cosa a la vez. Este vino por testimonio. Usted ve quién es el que trajo a Juan y quién es el que trae a Juan, porque no se crea que Juan sigue apareciendo. Mientras haya creyentes, Juan sigue ¿qué? Haciendo manifestación, porque la palabra es un testimonio que viene a hacer un trabajo. Es como las matemáticas. Cuando un profesor empieza a enseñarle las matemáticas a un niño, una vez ese niño va avanzando y va pasando de curso y va cursando y va avanzando, los primeros números que se le enseñaron a ese niño no se pierden. No, porque eso se van a usar ¿para qué? Para enseñar a otros que vengan después de él. No se pueden quitar los números tienen que quedar ahí para enseñar a otros. Pero ¿dónde quedan? En el que los recogió y los aprovechó y los lleva con él. Porque eso queda como base, como fundamento, como plataforma, como decía el hermano Martín, el fundamento de apóstoles y profetas. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Entonces la luz, él iba a dar testimonio de la luz. Pero para él dar testimonio de la luz, ¿qué tenía que suceder? Para él poder dar testimonio de la luz, ¿qué tenía que suceder con él? Él tenía que alcanzar la luz primero. ¿Cómo usted va a hablar de la luz si no sabe lo que es la luz? Bueno, usted puede decir la luz, Dios es luz, pero es porque lo leyó aquí en Primera de Juan 1:5. Jesús es la luz del mundo porque lo leyó en San Juan 12.
verso 8 creo que es. Pero no queremos dar testimonio de la luz repitiendo versos bíblicos, ni repitiendo escritura. Queremos estar conscientes, pero para eso hay que dejar que penetrar la luz. Penetrar la luz, como el cántico que cantó la hermana Ana, deja penetrar la luz. La hermana así la cantó. Ese hombre brillando está. Ese hombre que tiene que ser el hombre de Dios en usted y en mí, en Gabriel, en hermana Marta, en todo lo que enseñamos aquí, en todo lo que estamos creyendo y somos receptores, que estamos recibiendo la enseñanza. En cada uno de nosotros ese hombre tiene que estar brillando. Aunque brille alto, aunque brille mucho, sea poco lo que brille, tiene que estar brillando. Porque la obra de Dios tiene que brillar. Usted sabe que todas las bombillas no son iguales. Y todas las bombillas no tienen el mismo tamaño ni tienen la misma expansión de brillo. Pero todas ¿qué? Brillan. Todas brillan. Y eso es lo importante. Ahora sigue diciendo aquí, a fin de que todos creyesen por él. Un testimonio que viene a dar el testimonio de la luz para que todos creamos por él. Y sigue diciendo, no era él la luz. Para que estemos claros ahí, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, lo importante es que la luz. Ahora, yo le voy a hacer un ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien sencillo, natural, aquí de esta vida. Si yo le dijera a ustedes qué es lo que trae la luz aquí, esa luz que está alumbrando detrás de nosotros, ¿qué es lo que manifiesta esa luz? Esa luz natural de voltaje, esa luz la trae una línea, unas líneas por medio de un ducto. Esa luz aparece mediante un poder energético, una energía. Trae esa luz, viene por dos cables, que no es por uno solo, viene por dos líneas, una negativa y una positiva. Pero aunque la luz no esté prendida y no esté ahí manifestada, cuando usted mira un switch que tiene para prender y apagar, ese switch le está dando testimonio a usted que si usted lo prende, ¿qué sucede? Aparece la luz. De una vez usted le da ese switch, enciende la luz. Por eso es que las escrituras hay que mirarlas con lógica espiritual. Porque eso es lo que quiere hacer la palabra en nosotros. Que nosotros le echemos mano a la enseñanza. Aunque usted no la entienda espiritualmente, échele mano, créala, haga la instalación. Que cuando usted empieza a hacer la instalación y la tenga terminada, Dios reparte la corriente, Dios le da la corriente, Dios envía la energía, que es la vida, que es la luz. Pero tenemos que estar conectados al reino. Tenemos que estar, una vez oí un testimonio de un hermano que decía que cuando los hombres que van caminando llegan y logran meter un pie en el río de Dios, inmediatamente tienen conexión con el cielo. Tienen conexión con la gloria porque tienen conexión con Dios. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, le decía yo, ¿cómo él puede dar testimonio de la luz? ¿Qué tenía que hacer para dar testimonio? Es lo que dice aquí el verso que sigue. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si venía y él la llegó a abrazar cuando Juan y le voy a decir algo, esas escrituras no podemos dejarlas aquí en estos 3 versos, 4 versos. Eso hay que leer el capítulo completo porque van a ver en los versículos que le siguen, todos los versículos que le siguen aquí donde dice que él no le conocía. Y si ustedes leen los primeros capítulos, versículos de Juan, dice
a los que son, perdón, que estoy aquí, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces usted se creerá que estamos hablando de una creación, pero está hablando de Juan mismo. Está hablando de Juan y está hablando de usted y de mí. Que le amamos sin haberle visto. Que lo amamos aunque no lo hayamos visto tal como él es, pero lo amamos. Y eso es lo que nos mantiene perseverando y nos mantiene indagando y nos mantiene buscando y nos mantiene inquiriendo. Sin haberle visto lo amamos. Pero miren lo que dice aquí más adelante en este mismo capítulo. En el capítulo, en el verso 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Eso se ve bien, bien diferente a lo que leímos. Y aquella luz verdadera venía a este mundo. Es lo mismo, Juan está dando testimonio de cómo recibió la luz. Usted está viendo que está dando testimonio de cómo fue que llegó la luz a él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora, ¿cómo fue que vino? Llegó a Juan. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. Y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. ¿Qué está viendo, hermano? Más dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El hombre jamás va a llegar a conocer a Jesús porque es que la palabra lo dice claro. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ya este programa estaba escrito. Estos son parte, esto que estamos leyendo aquí en estas escrituras, son parte de los detalles del plan de Dios, del plano. Usted sabe, el plano de la edificación. Por eso cuando Jesús fue a Juan y viene a Juan para ser bautizado, dice, no, ¿cómo tú vas a venir para que yo necesito ser? No, deja que se cumpla todo lo que está escrito. El plano tiene que cumplirse al pie de la letra. Tenemos que edificar de acuerdo al plano. Tenemos que trabajar de acuerdo al plano. No podemos poner las ventanas donde van las puertas. No podemos poner las paredes donde va el techo. No podemos poner el fundamento de plafón arriba. No, las cosas tienen que ser en el orden que Dios las tiene establecida. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por eso vine bautizando con agua. Aleluya, gloria a Jesús. Y vamos a brincar al 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Usted está viendo que esas escrituras se resumen todas en los primeros versos que están escritos. Cuando dice que todas las cosas por él fueron hechas, está hablando de la vida de Juan, el trabajo que hace la palabra en el creyente. Y para no quedarnos aquí, porque queremos llegar a ver algo más aquí, dice, ¿de dónde le llegó a Juan la luz? Vamos a ver, ¿de dónde le llegó a Juan la luz? Y vamos a mirar en 2 Corintios, capítulo 4 y verso 6. Vamos a estar bien pendientes de estas escrituras para que nos sean de provecho. Dicen, porque Dios, volvemos a Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es luz. Ese es el mensaje que los apóstoles recibieron de quién? De Jesús. Dios es luz. ¿Verdad? Ese fue el mensaje que ellos recibieron. Oyeron, lo recibieron por el verbo, por la palabra. Dios es luz.
Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, para iluminar, para dar luz, para poner claro el testimonio de Cristo en las Escrituras. Por eso es que ese verso a veces no lo entienden porque no le buscamos, no lo rompemos. Para iluminación del conocimiento es el testimonio que alumbra el sentido nuestro para conocer la gloria de Dios en la faz que es el rostro de Jesucristo, pero no estamos hablando de una persona, la faz que es un rostro. El rostro de Jesucristo son las Escrituras, es la palabra. Y desde ahí es que nos resplandece la luz, porque ven acá, ¿cómo le llega Jesús a usted? ¿Y cómo le resplandeció Jesús? Tenía que estar teniendo comunión con las Escrituras, tenía que estar leyendo las Escrituras, tenía que estar meditando en algo que leyó, o tenía que estar escuchando a un hermano dar testimonio de las Escrituras para que le resplandeciera luz a usted en su corazón. Pero es Dios el que hace todo eso, es Dios trabajando en el secreto de su obra, porque Dios que mandó, Dios está. Cada enseñanza que se trae aquí es Dios el que la manda, es Dios el que la envía, buscando a ver si resplandece luz en los corazones de los hermanos. Pero mire, lo grande es que este verso dice aquí, ¿desde dónde es que resplandece Dios? ¿Desde dónde? Dios que mandó que de las tinieblas, eso no debe ponernos a pensar, ¿verdad? Porque es desde las tinieblas que Dios resplandece. Entonces, Salomón le dijo al pueblo, cuando fue ungido y cuando terminó la edificación de la casa, cuando él terminó la edificación de la morada, del templo, donde Dios había prometido que estaría su nombre por toda la eternidad. Cuando termina Salomón de edificar el templo, dice, Dios ha prometido que él habitaría en la oscuridad. Óigame, como que se ve eso como contradicho a lo que estamos nosotros predicando y enseñando, ¿verdad? Dios ha dicho que él habitaría y moraría en la oscuridad. Cuando la palabra llega por primera vez a un ser, ¿usted cree que llegó la luz? Lo que llega es la semilla. Lo que llega es la palabra, la simiente. Porque la palabra le llegó a Aníbal cuando le predicaron un mensaje que le dio, Aníbal, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Estoy seguro que a Malfa se lo hicieron también, le hicieron la misma pregunta. Estoy seguro que al hermano Rolando, a todos nosotros se nos preguntó si queríamos que aceptar, recibir a Jesús como el Salvador. ¿Qué fue lo que recibió usted cuando le dijeron a usted si quería recibir a Jesús? Usted recibió un mensaje predicado por otro que fue enviado a traerle ese mensaje. Usted quedó con la palabra en su corazón. Usted quedó con la palabra en su corazón. Como queda la tierra, como queda la tierra, como queda la tierra, como una semilla cuando se le entra a la tierra. El que entra la semilla a la tierra sabe por qué está entrando esa semilla, sembrándola, y sabe cuál va a ser el resultado y qué contiene esa semilla.
pero a quien se la están sembrando no sabe ni qué le sembraron, ni por qué, ni para qué. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a las escrituras, hermano, porque se nos está sembrando la palabra. Y la palabra tiene que dar un resultado en nosotros. Como dice el libro de los Colosenses, en el libro de los Colosenses, donde dice, y la palabra que ha llegado a vosotros, la palabra de verdad, la palabra de verdad que ha llegado a nosotros. A ver si consigo ese verso para leérselo, a dejarlo aquí clarito entre nosotros. Dice aquí el verso 5 del capítulo 1 de Colosenses, hermano, para que nos lo llevemos en el corazón. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Si es que ha llegado hasta nosotros, hermano, porque ya quiere entrar la palabra verdadera del Evangelio. Así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la palabra de Dios en verdad. ¿Y qué quiere decir en verdad? En luz. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es luz. Jesús es la luz del mundo. Es que estemos alumbrados, conscientes, entendidos. Que la luz haya penetrado a nuestros corazones para darnos testimonio de lo que usted y yo hemos recibido, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y sigue diciendo aquí, desde las tinieblas mandó Dios que resplandeciese la luz. Vamos a mirar algo aquí, yéndonos para el Génesis. Vamos a irnos para el Génesis un minutito aquí, para ver algo. ¿En qué lugar estaban esas tinieblas? Desde donde resplandeció la luz. ¿En qué lugar estaban? ¿Y en qué lugar están? Porque nadie quiere que le diga que está lleno de tinieblas, que tiene tinieblas. Todo el mundo está lleno de luz. Pero no es de... Tiene que las tinieblas son primero porque es que la palabra lo dice. Y desde ahí es que manda a Dios que resplandezca la luz. No es la luz primero, las tinieblas. Porque lo primero que le llega al hombre es que lo terrenal, lo animal. Y vamos a mirar algo aquí en el Génesis 1, del 1 al 2, del 1 al 3. Esas escrituras dicen, en el principio, hablando de un principio que tiene la palabra en el creyente, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra cuando llega al creyente trae en ella ese engendro ya formado, viene en ella el diseño de la creación de Dios para hacerse en nosotros, para crear el hombre de Dios, que hayan cielos y que haya tierra y que el hombre esté consciente de lo que la palabra de Dios hace en ellos, en cada uno de nosotros. No podemos quedarnos mirando para afuera de nosotros buscando el origen de las cosas que hay hechas naturalmente. ¿Qué ha hecho el Evangelio en usted y en mí? Porque estamos hablando de la palabra de Jehová y como dice en el Salmo, quiero que busquemos
en el Salmo 36, verso 9, hermana, léalo rapidito ahí. Aleluya. Léalo en voz alta. Porque contigo está el... No, ese no es, perdón, ese no es. 33, 6, 33. perdón. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová, por la palabra de Dios, fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos en la vida de el hermano Martín. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos en la vida de Gabriel, en la tierra, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Pero ¿qué pasa? Todo está desordenado y vacío. Y explico. Siempre hemos dicho y hemos tratado de comunicarle a ustedes esto. Siempre hemos estado tratando de comunicarle esto a ustedes. Cada uno de nosotros, cuando vamos a una academia a estudiar, sea la ciencia que sea, la profesión que sea, ya tenemos en nosotros aquellos que vamos a buscar. Si es un abogado, el abogado está en nosotros, pero está desordenado. Si es un ingeniero, el ingeniero está con nosotros, pero está desordenado. Si es un médico, el médico está en nosotros, pero está desordenado. Cuando vamos a las academias, ¿qué es lo que hacen esos grandes maestros de las academias? Ordenan, ponen en orden, le dan forma a ese ministerio profesional. Y es lo mismo. Las escrituras traen en su envoltura todo el material necesario para formar el hombre de Dios, para formar a Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es que tiene que Dios levantar maestros, profetas, como estaban la iglesia de Efesios, que Dios dio ministerio a los hombres para la edificación del cuerpo de Cristo. A uno constituyó profetas, a otros maestros, a otros apóstoles, y a otros evangelistas, y a otros pastores, porque tenían ellos el material para formar a Cristo en medio del pueblo. Porque si no hubiera un médico, ¿quién iba a ser los médicos? ¿Quién iba a formar a los médicos? En alguien ya tenía que estar formado el primer médico para él seguir. ¿Sabe cuántos médicos hay en el mundo? Pero ¿de dónde se originaron? ¿Sabe cuántos ingenieros hay? Pero cristianos hay muy pocos. Y eso lo digo yo. Porque cristiano es estar Cristo formado en un creyente. Es tener el testimonio de justicia, de luz. Es tener a Dios como la luz. Es tener el testimonio de luz y usted estar consciente. Ahora, ese testimonio de luz aparece, pero usted primero lo que primero recibe es la palabra, porque la palabra es la que forma los cielos y la tierra, pero están desordenados y vacíos. Y cuando usted crea que fue Dios el que le envió esa palabra a su corazón y usted le vaya dando lugar, ¿sabe qué va a suceder? Dios va a mandar que de esas tinieblas que usted tiene, que usted no entiende de una cosa ni otra, desde esas tinieblas Dios va a mandar que resplandezca luz en sus corazones y en el mío. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Pero eso no es lo primero que Dios dice, ¿no? Primero forma los cielos y la tierra. Y luego Dios empieza a ordenar su creación. En cada uno de nosotros Dios va ordenando su palabra, su enseñanza, la va poniendo en orden en cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo dice aquí, porque Dios que mandó de que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación, para iluminarnos, alumbrarnos el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No sé si me están entendiendo, hermano, pero espero que sí. Si no, pues mire, échele mano a lo que pueda y escriba lo que pueda y vuelva y oiga la enseñanza. Porque necesitamos entender que no estamos lejos de lo que estamos buscando. Y mire que el tema del hermano Martín está amarrado a este tema porque estábamos hablando de lo mismo. Para que nos demos cuenta cómo Dios trabaja. Yo a Martín no lo veía hace como un mes, como 3 semanas no lo veía a él. Y él ya tenía esa conexión con lo que estamos tratando de compartir con ustedes. Ahora, veamos de qué creación está hablando las Escrituras. Porque aquí está hablando de la creación, ¿verdad que sí? Está hablando de la creación. Ahora, vamos a mirar aquí en Romanos 8, lo puede buscar, hermana Ana. Vamos a buscar en Romanos 8, del 19 al 23, y vamos a estar bien pendientes a lo que nos dicen estos versos, hermano. Amén. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación Vuelvo otra de vez, los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Chica. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aguántese ahí. Escuchen bien eso, hermano, que está hablando ahí. Está hablando de lo mismo que leímos en el Génesis. No está hablando de otra cosa. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, porque es que Dios tiene un plan, hermano, con la palabra. Dios tiene un plan en su enseñanza. Dios tiene un trabajo que hacer en el creyente y quiere que a medida que Él lo va haciendo, usted y yo lo vayamos ¿qué? Entendiendo. Porque entendiéndolo es que nos aprovecha la enseñanza, es que vemos el resultado, es que vemos el fruto del trabajo de Dios en nosotros. Porque nosotros no estamos aquí sentándonos domingo tras domingo, jueves tras jueves, para oír a alguien leer 2 o 3 escrituras y leerlas y repetirlas. No, estamos buscando un resultado. Cada cual debe venir buscando algo y tratar de no irse como llegó. Tratar de llevarse algo que aprovechó el tiempo, aunque sea un verso, aunque sea una expresión, se la llevó en su corazón para que aparezca de parte de Dios un resultado. Crea que está hablando de la creación, de lo que Dios está haciendo en su vida y en la mía. Está bien, estamos sujetos a vanidad porque es que nosotros no podemos pasar de ahí. Nadie puede salir de ahí a menos que Dios lo mueva o lo saque adelante. Pero es con esperanza, no es por nuestra propia, sino a causa de la sujetud de una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza de gloria, hermano, una esperanza que no nos imaginamos todavía lo que tenemos en la mano. ¿Qué es lo que dice ahí? Que Dios forma los cielos y la tierra, pero no la abandona. Es como el que engendra un hijo. ¿Sabe cómo dice la versión original de Génesis 1:1? En la Biblia que tiene 500 años, que fue escrita la primera Biblia que se tradujo. ¿Sabe cómo dice? En el principio Dios crió los cielos y la tierra, que son hijos de él. No que él cría, es uno que engendra. Y el que cría es el que engendra. Y el que engendra hijos, ¿los que tiene que hacer? Tiene que criarlos, mantenerlos.
Y Dios tiene un compromiso con sus hijos, porque Dios tiene un compromiso con su palabra. Y donde cae su simiente, Dios está comprometido a mantenerla. Pero ¿ustedes se creen que eso es poca cosa? Aleluya. Váyase a engendrar hijos por ahí y déjelos abandonados para que usted vea que va a terminar en la cárcel. ¿Verdad que sí? Que no pague mantenimiento, que no pague mantenimiento por uno de esos muchachos, lo meten preso. Eso es en las leyes naturales. ¿Cuánto más Dios, que no va nunca a desamparar su obra? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y sabemos que estamos hablando de dos ministerios, eso lo sabemos, porque nadie nos está diciendo que no. Sabemos que las tinieblas son un ministerio y que la luz es otro ministerio, también lo sabemos y estamos claros de eso. Pero es que nosotros a veces nos enfocamos tanto en los ministerios que nos olvidamos lo que son esos ministerios y el contenido y para qué son esos ministerios. Desde un ministerio aparece la luz, desde un ministerio aparece el otro ministerio, y eso lo sabemos, pero queremos que usted esté claro cuando usted lea las escrituras, usted se vea en ellas, no lo vea para afuera. Véalo a ver qué está haciendo el evangelio en su vida, porque sabemos, esos son gente que ya saben que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Si quiere decir que hasta ahora es una misma creación, que no está hablando de dos cosas, está hablando de lo mismo desde el principio. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si lo que algunos ven, hay que esperarlo. Entonces, hermano, esa creación que está mencionando aquí las escrituras es el trabajo que la palabra ha venido haciendo en nosotros. Y de ese mismo lugar va a mandar Dios que aparezca y resplandezca la gloria de ese testimonio en nosotros mismos. Seguimos leyendo aquí en, perdón, estamos hablando de todo creyente a quien le ha llegado la palabra de vida. Segunda de Corintios 5, del 1 al 5, hermana. Léame eso. Segunda de Corintios. 5. Del 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Aguántate el minutito. Miren cómo empieza el apóstol a escribirle a los hermanos, y eso es para usted y para mí. Él sabía, porque el que está enseñando sabe lo que está enseñando, ¿verdad que sí? Una persona que va a enseñar algo tiene que saber lo que está enseñando, porque si no, no puede enseñarlo. Pero nuestro apóstol, mire, nuestro apóstol y maestro, nos está declarando, como dice la primera parte de ese, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ok, usted sabe eso. Porque si usted no sabe eso, no puede hablar de eso. Porque Pablo sabía que teníamos una casa, una morada eterna en los cielos, no hecha de mano, hecha por Dios. Usted tiene que saber de qué está hablando y de qué le están hablando, porque se le está prometiendo, es una promesa que hay para el pueblo, es una esperanza que hay para el pueblo, es una enseñanza que está guardada para dársele al pueblo, en donde el pueblo morará y donde Dios morará juntamente con su pueblo como su Dios, porque dice donde more la justicia y la verdad.
una morada eterna en los cielos, que ya ahí no hay, cuando habla de eterno, está hablando de una morada de luz, porque no hay lugar para las tinieblas ahí. ¿Cómo sigue diciendo, hermana? Y por esto también gemimos, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seré, pues sí seremos hallado vestido y no desnudo. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. ¿Qué verso dijo? Hasta el 5. Hasta el 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Estamos hablando de un trabajo que está haciendo Dios en medio del pueblo y que quiere hacer Dios en medio de su pueblo. Que nosotros procuremos quedarnos cerca de esa línea de ese trabajo, porque no nos queramos perder del norte de ese trabajo. ¿Sabe por qué? Cuando el creyente se va en una imaginación o una exageración o una incertidumbre, se aleja de ese norte. Y cuando nos alejamos del norte de la verdad, no se puede cumplir lo que está escrito en nosotros. Y nos vemos como el Guimo dando vueltas en la juega y nos vemos como Israel dando vueltas en el desierto en lo mismo, dando vueltas por 40 años, estuvieron dando vueltas y dando vueltas en las escrituras y no pudieron entrar al sentido original de la palabra. No queremos ser de los que están dando vueltas, queremos, sí, si tenemos que rondear la vuelta, tenemos que darle vuelta, pero tenemos que darle vuelta como se la dio el pueblo a Jericó, que rodeó a Jericó y dio vuelta hasta que cayeron ¿qué? Los muros y entraron a tomar la bendición. Sí, la palabra tiene una promesa que es para nosotros. Entonces, queremos ser revestidos de esa morada, no desnudados, ser revestidos de una morada de luz, porque Dios es luz. Entonces, vamos a mirar unas escrituras bien bellas aquí en el libro. No la apunté aquí, pero era una escritura donde dice que Dios le apareció. Búsquese a ver en Isaías 2:3, a ver si es esa. O Isaías y 5:20, a ver, una de esas dos. Hay de los que a lo malo dicen. Esa no es. Isaías 2:3, a ver. 2:3. Y vendrán vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión vendrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. No es esa, pero es donde dice Dios me apareció en luz. Esa escritura yo estoy seguro que la hemos leído aquí, ¿verdad? Que Jehová me apareció en luz. Mire dónde le apareció Dios, en luz. Yo la tenía apuntada, pero creo que la dejé en el cuarto en un sobre que estaba meditando esta mañana en las escrituras y anoche lo dejé allí escrito. Pero mire, hermano, el trabajo que Dios quiere hacer en medio de este pueblo es de dejarse ver, tal como Él es. Quiero ver cuánto queda, 24 minutos. Se me perdió hasta la hora. Bueno, Dios quiere que nosotros estemos claros, claro. En Génesis 48:3. Búsquemelo a ver que ya una hermanita me mandó un texto aquí.
Génesis 48:3. Génesis 48. Gracias, hermana Britney. Génesis 48:3. Aleluya. Amén. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Gracias, hermana Britney. Muy, muy buena respuesta. La niña está bien pendiente a lo que se está hablando. Dios me apareció en luz. Ahora vamos a comparar esas escrituras con el Salmo 36:9. Hermana, léame el Salmo 36:9. Amén. Porque contigo está el manantial de la vida. En luz veremos En tu luz, tu luz. en En tu tu luz, luz veremos la luz. en tu luz. ¿Dónde se le apareció Jehová a Jacob? En luz. Entonces, para que se le apareciera Dios en luz, ¿qué tenía que tener ya Jacob en él? Tenía que tener luz, porque era lo mismo que dice David. En tu luz, Dios nos da una porción de luz a cada uno de nosotros. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese espíritu que se le da a beber, no crea que es algo como que lo pone emocionado y lo pone a decir cosas que no tiene que decir y a ponerse que se le paren los pelos y que se rice y que se ponga a sentir. No. Dios nos dio a beber de su palabra, porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y si nosotros tomamos de esa fuente, de esa enseñanza, que son espíritu y son vida, tenemos una porción de luz, para que por medio de esa porción de luz veamos la luz. Porque en tu luz veremos la luz. No estamos aquí andando al aire ni estamos tirando tiros al aire. Queremos que los tiros que tiramos den donde, den en el blanco, que es en el sentido de nosotros, que nos dejen convencidos, que nos dejen con dirección, que nos dejen convencidos, que nos dejen establecidos y que nos dejen bien conscientes de lo que estamos hablando. Segunda de Corintios 5 ya lo leímos. Ahora vamos a mirar que es por la palabra de Dios que es hecha cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros la obra de Dios. Juan 1 del 3 al 4, todas las cosas por él fueron hechas, por la palabra. Porque cuando dice por él, todo el mundo mira que fue un hombre. No, no está hablando de un hombre, está hablando del verbo Jesús, de la palabra que sale de la boca de Dios. Todas las cosas por él fueron hechas en el hermano Martín. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas en la hermana Marta. Y yo creo que ella lo cree así. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque es que para nosotros no hay lugar. Nosotros no oímos la voz de los extraños. Nosotros estamos en puesto, tenemos un oído formado de Dios, dado de Dios, para oír la voz de Dios. Y dice la palabra, nos confirma la enseñanza: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso es que nosotros nos hemos ido detrás de la voz. Por eso es que nosotros nos hemos ido, como dice un cántico que canta la hermana Miriam, aunque estemos dormidos. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, paloma mía, amiga mía, perfecta mía, ábreme. Y nosotros estamos en ese sentir, en la enseñanza que tenemos de parte de Cristo. Y cuando pasa la palabra, tras su voz se va el alma de nosotros. Porque como ovejas nos vamos detrás del pastor. Porque
porque sabemos que es el pastor que nos está moviendo. Porque cuando la palabra sale para movernos es para dejarnos confirmados, es para dejarnos concientizados, es para dejarnos establecidos. Porque cuando el pueblo, los siervos de Dios, Moisés y Josué, que sacaron al pueblo, pónmelo en hora, que sacaron al pueblo, sí, vamos a terminar ahora, que sacaron al pueblo de Egipto, lo sacaron, pero lo sacaron con rumbo, lo sacaron con propósito, lo sacaron para llevarlos ¿a dónde? A un lugar claro. Los llevaron a la tierra prometida. Moisés los llevó hasta cierto lugar. Y luego que Moisés hizo su trabajo y terminó su trabajo, toma Josué la batuta para entrarlos a la tierra y para repartirle la tierra. Eso somos nosotros, hermanos. Crea que usted es uno de esos trabajadores aquí. Cada uno tenemos un trabajo. Nosotros tenemos que tratar de llevar a este pueblo al mismo lugar, a la promesa de la palabra, a esa esperanza viva que tenemos, no para fuera de nosotros ni para un futuro, no es en nosotros que Dios quiere hacer ese trabajo y que queremos confirmado. Dejemos penetrar la luz, hermano, por cada palabra que nos traigan las enseñanzas. Dejemos penetrar esa luz de vida, de gloria. Y yo, pues, lo vamos a dejar aquí. Y quiero que se lleven estas últimas escrituras para que las lean, que es en en Efesios 2 del verso 10. Y vamos a sellarlo y cerrarlo con esto. Porque somos todos los que estamos aquí, todos, cada uno de ustedes y yo y la hermana Ana, porque somos hechura suya. ¿Cuántos lo creen aquí? Amén. Somos hechura de la palabra. ¿Usted sabe lo eso? Qué lindo. ¿Sabe lo lindo que es que usted sepa que usted es hechura de Dios? Amén. Eso. No puede haber algo más grande. ¿Y por qué estar orgulloso que somos hechura de Él? ¿Por qué? Porque traemos en nuestro cuerpo las marcas de Cristo, porque traemos en nuestro cuerpo las marcas del testimonio, el sufrimiento por la palabra. Hemos sufrido por la palabra, hemos llorado por la palabra, hemos sido ultrajados por la palabra, hemos sido aborrecidos por la palabra y nos hemos mantenido, pero es porque Dios nos ha mantenido. Así que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Ve que está hablando de una creación individual que somos cada uno de nosotros. Somos una creación para buenas obras, que es servirnos los unos a los otros y dar testimonio a aquellos que tienen la necesidad y la hambre de esta vida y de esta justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que la paz de Cristo sea con todo en esta tarde. Perdone el chillillo ese. Que la paz de Cristo sea con nosotros. Y si Dios permite, la semana que viene le toca al hermano, démelo, que la hermana Ana, la secretaria. Déjeme terminar.